Bueno, seguimos en Fiestas y Personalidades. Qué bueno que mantienen la sintonía, porque ahora nos toca hablar con una mujer verdaderamente fuerte, diría yo. Una periodista, editora de la sección de noticias del periódico El Día, una compañera desde hace muchos años, es que quizás no seamos tan cercanas, pero yo le he dado seguimiento a su carrera como profesional, como madre, como cristiana, y de verdad que es para mí un placer y un orgullo que esta comunicadora esté con nosotros en Fiestas y Personalidades. Senabri Silvestre, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz, Jenny, de verdad, porque como tú dices, no somos tan cercanas, pero siempre nos topamos en nuestras funciones y sabemos una de la otra y realmente es un placer que hoy vamos a compartir tan de cerca. Senabri, ¿cómo hace una mujer, y más en estos tiempos de pandemia? Porque tienes que ser madre, estar en la casa, estar atenta a tus hijos, pero también eres la cabeza de una sección tan importante como son las noticias de un periódico tan visto y seguido como es el periódico El Día. Bueno, realmente es una tarea muy difícil que amerita muchas horas de trabajo. No hay posibilidad de hacer tantas cosas como las que yo hago sin invertir por lo menos 13 horas al día y más de 13 horas. No hay posibilidad de dormir 7 horas, eso nunca pasa, porque yo me puedo sentar en mi computadora a las 7 de la mañana y son las 11 y las 12 de la noche y estoy ahí. Y eso es algo muy repetitivo y muy común, independientemente de que mi trabajo no empiece a las 7 de la mañana, yo empiezo todavía mucho más antes de ahí, porque la vida de todo cristiano inicia primero con la oración y la lectura de la palabra. Entonces, para yo poder integrarme a mi trabajo, que yo me tengo una hora, que es mi hora personal, es 7:30, porque empiezo la labor per se integrada con el grupo a las 9, pero desde las 7:30, tú sabes, como periodista, para uno leer, ver todo lo que está pasando en el mundo y estar más conectado, ¿no? Entonces, antes de eso, tengo primero que conectarme con Dios y pedirle dirección a Dios. Por eso es que el horario es tan intenso de trabajo para poder estar un poco aquí, un poco allá. Estamos hablando de que para ser un periodista actualizado, aparte de buscar las noticias del país, tú tienes que estar conectada con el mundo, en sincronía, ¿verdad? Con todo lo que es noticia en el país completo. ¿Cómo tú haces eso? Yo sé, porque tú me has dicho, nosotros tenemos una reunión en el periódico, nosotros estamos conectados, todo lo que trabajamos allí, pero ¿cómo tú individualmente lo organizas? El periodista vive conectado el día entero, leyendo lo que son tendencias en Twitter, lo que está pasando en el Instagram, de lo que más se habla en las redes sociales. Siempre estoy monitoreando todos los periódicos para ver qué tienen arriba y de qué se está hablando. Estamos incluidos en distintos grupos, cada quien como persona está en distintos grupos de WhatsApp que son muy útiles, aunque puedan ser muy pesados por la cantidad de mensajes, pero son muy útiles porque uno se entera de qué se está hablando. Entonces, aparte de que uno dura todo el día entero conectado, dándole seguimiento a las noticias y viendo las que se crean nuevas, pues mi trabajo lo organizo de esa manera, primero estando conectada todo el día, luego en la mañana temprano hago una lectura de todos los periódicos, por lo menos lo más importante, nacionales. Luego de que hago esa lectura, también doy un paseo por todos los programas importantes de televisión, de comentarios. Entonces yo vivo con el canal, así que está diciendo uno, que está diciendo el otro, quiénes son los entrevistados que tienen, y cada cosa la voy ahí escribiendo. Luego de que ya tengo toda esa información en mi cabeza de qué está hablando todo el mundo, si este tema me interesa o no, entonces todo el equipo de esa sesión nos reunimos en la mañana, incluidos los fotógrafos, personas de todo el área digital, y ahí conversamos con cada quien de los temas que vamos a trabajar. Entonces es un trabajo muy en equipo, que nadie piense que una cabeza lo hace todo, porque eso es imposible. Entonces es como escuchar de cada periodista qué está haciendo, qué vamos a hacer y redirigir con lo que yo entiendo que podemos hacer, ¿no? Entonces, las asignaciones son de doble vía.
todos los editores de las demás secciones saben lo que yo estoy trabajando, todo el personal, los diagramadores saben lo que estamos trabajando y así se va entonces todo un seguimiento durante todo el día. Estamos hablando de una Cenabri que egresada de qué universidad, si hizo alguna maestría, esa preparación académica de Cenabri Silvestre. Bueno, yo soy egresada de la carrera de licenciatura en comunicación social de la Universidad Dominicana OIM. Yo terminé por ahí en el 2005. Inmediatamente entré como pasante al periódico El Día. Y hay algo muy curioso, porque yo no fui a la universidad a ser periodista. Yo quería ser administradora de empresas. Pero yo tenía apenas 17 años. Así es. Y yo fui con mi cabeza de que iba a ser administradora de empresas. Entonces yo fui a tomar el test que le dan a uno antes de uno escribirse y tomo mi examen. La secretaria que recibe mi evaluación, me dice, ¿tú eres hija de empresario o tu familia tiene dinero o algo de eso? Yo le dije, no. Dice ella, entonces, ¿cómo que tú vas a estudiar administración de empresas? Tú no vas a tener trabajo. Eso solamente es para los hijos de los mismos empresarios. ¿Por qué tú no estudias mejor comunicación social? Les confieso que yo no sabía lo que era comunicación social. Yo le dije, ¿qué es eso? Entonces ella me dice, no, pero como los periodistas, tú no ves como presentadora de televisión, como Milka de Llanos, María Celeste. Tú sabes que todito nos criamos viendo a María Celeste a Primer Impacto. Y yo dije, sí, eso me encanta. Pues la escuché y le doy gracias a Dios, porque realmente ha sido muy bien en mi vida. Entonces, yo me gradué de la licenciatura dentro del periódico El Día como pasante. Duré como 7 meses de pasantía. Wow. Y finalmente me gradué luego de eso. A partir de ahí comienzo a entrar por HOR en el área de la economía, porque el periodista con el que yo pude entrar, que es mi papá, Alonso Rijo, el periódico El Día, yo le digo que no es mi papá, él cubría el área de economía. Entonces, él salió del área de economía, él me entrenaba y se dio una vacante. Luego yo entro y más adelante, como el área queda así, me pongo a cubrir economía. Entonces, en ese momento entiendo que debo de capacitarme. Comienzo a hacer una serie de posgrados, tanto en el país como fuera del país. Y luego dije, tengo que avanzar un poco más. Entonces hice una maestría en economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí entonces es que yo tengo una visión más global e internacional de lo que es la redacción de noticias económicas, que es mi principal formación. Más adelante, entonces tengo la oportunidad de ir a Turquía y participar en un seminario de redacción de noticias internacionales. Entonces, lo hice en la agencia de noticias Anadolu Agency, que es la principal agencia de noticias de Turquía. Y tomo ese seminario, fue corto, unos 10 días más o menos, y luego que me apasionó la redacción de noticias internacionales, hice una solicitud y me aceptaron. Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar como corresponsal para la agencia de noticias de Turquía internacional. Entonces, ahí como que se me amplió todavía el panorama más de tener una visión de lo que es manejar las informaciones periodísticas, no a nivel local, sino como que te la está leyendo una persona, aunque vive en Pakistán, y va a entender lo que tú estás escribiendo. Entonces, básicamente, esa es mi experiencia en el área de comunicación. Y luego para hacer todo esto, evidentemente uno tiene que tener conocimiento de lenguas extranjeras. Eso, por lo tanto, me he preocupado mucho por dominar el inglés, por dominar el francés, que ahí vamos, un poco del creol, y todo eso para poder entender todas estas noticias que vamos trabajando día a día. ¿En qué momento tú entregas tu vida a Dios? ¿Te pasó alguna situación? Porque yo, cuando estábamos comenzando el periodismo, yo no te veía tan cristiana. Luego vi un cambio en ti, incluso hasta físico. Te vi más elegante, más empoderada.
nos encontramos en un concierto cristiano y yo dije, pero Sanabria está metida full en esto. Yo fui como periodista a cubrir, tú fuiste como creyente total. Así es. Bueno, yo vengo de una familia cristiana. Mis padres son cristianos, son pastores de toda la vida, y eso viene también desde mi abuela, la generación, ya soy de una tercera generación cristiana. Y yo toda mi niñez, toda mi adolescencia y la primera etapa de mi juventud fue cristiana. Pero ¿qué pasa? Como joven ya dentro del evangelio, yo nunca viví las etapas que uno le llama del mundo o de lo que uno cree que es la gozadera y esto. Entonces, cuando yo salgo, que soy de Boca Chica, que salgo a estudiar a la ciudad, que era la primera vez como que yo salía como mucho tiempo debajo de la falda de mis padres, entonces comienzo a juntarme con personas que no eran cristianas. En mi inmadurez, en ese momento, yo comienzo a alejarme de lo que es el cristianismo. Yo siempre decía que era cristiana, pero evidentemente todo el mundo veía que era una cristiana no practicante. Pero sí tenía todas las palabras de Dios guardadas en mí y que no me permitían vivir una vida entonces como desordenada, así como desordenada en el sentido cristiano, como las personas que no son cristianas, que tienen otro estilo de vida. Entonces, me pasa que en el año 2012 parece que Dios dijo, ya, me cansé de esperar que lo hicieras a la buena. Y ahí entonces yo cuando entendía que era en el mejor momento de mi carrera, en el mejor momento de mi capacitación profesional y bueno, también personal, me sentía muy bien en todos los ámbitos. Estaba embarazada de mi niña, tengo 2, la más pequeña es hembra. Y ahí como que yo sentía que era lo máximo, que no me podía pasar nada mejor. Ahí entonces viene Dios y tengo un encuentro con Él por medio de una enfermedad que me llevó con el embarazo, una enfermedad catalogada rara, que le da a 1 o 2 personas en el mundo, pero por cada 1 o 2 millones de personas. Entonces, en ese proceso tan difícil por el que yo estuve, digamos, 1 año totalmente en cama, una parte aquí, la mayor parte fuera en Estados Unidos, porque me desahuciaron, aquí me desahuciaron, luego me desahuciaron en Nueva York, y seguí buscando, Dios me seguía moviendo a buscar alternativas y comenzó Dios entonces a trabajar en mi interior. Entonces Dios comenzó a hablar conmigo y a decirme, yo tenía una convicción de que yo me iba a levantar de ese propósito porque Dios hablaba conmigo. Los médicos me decían, tú no vas a vivir, pero Dios me decía, no vas a morir. Esto es un propósito para que ahora sí tú estés capacitada de hablar del evangelio. Entonces yo duro 1 año fuera del periódico y regreso, pero regresa a otra Sanabria. Regresa ya a una Sanabria con la interés más de servirle a Dios que ser periodista. Por eso, cuando evalúas mis redes sociales, si no me conoces muy de cerca, a veces no sabes que yo soy periodista, porque yo procuro más predicar el evangelio que mis temas periodísticos. Por lo menos hasta en estos días, eso es lo que he hecho. Ahora voy a tratar de compartir un poco las dos cosas, porque sé que el periodismo ha sido el medio que Dios ha utilizado para que yo pueda llevar su mensaje a esa clase de profesionales con la que yo me relaciono, tanto a mis amigos periodistas como también a esas personas a las que uno entrevista. Dios quiere que yo lleve el evangelio a esos lugares y por eso Dios me tiene en la posición que estoy y por eso Dios me hace caminar por los lugares que yo voy a caminar y tengo la certeza de que voy a seguir avanzando, no porque yo sea excelente periodista, no porque yo tenga la astucia, sino porque yo tengo una misión, que es llevar el evangelio a cada uno de esos lugares. Qué hermoso, de verdad que te decía ahorita que yo leo tus mensajes en Instagram y que me llegan y que quizás a veces no comento, pero le doy like y llegan, de verdad que llegan, son hermosos. Quizás ahora parte de lo que te ha pasado en la pandemia te ha hecho tener otro hijo más porque estás trabajando en tu web. Háblame un poquito de esa web de economía. Con la pandemia, que he tenido que trabajar en la casa, aquí estoy en prisión domiciliaria, entonces Dios comienza a tratar más conmigo y comienza una amiga y me dice, Sanabria, has dejado de hacer los videos, de escribir, sigue. Y ahí digo, vamos a llevarlo a otro nivel. Entonces, a partir de ahí, ahora en la pandemia, comienzo a hacer podcast cristiano. Entonces me puedo encontrar con los podcasts también en todas
las redes de podcast como en Spotify, de Apple Podcast, en Anchor y en otras más. Luego, entonces, saco el canal de YouTube donde también tengo mensajes cristianos. Y por último, digo, ¿lo has visto, verdad? Para que veas. Entonces, ya lo último fue sacar el blog www.senabrisilvestre.com, donde ya cuelgo todo el contenido de la columna El Dios que transforma. Estoy, digamos, un poco contrariada con el tema de que si tú me invitas a tu iglesia a predicar, yo te pongo una tarifa. Eso yo espero que nunca salga de mi boca y de que nunca lo voy a hacer porque yo entiendo que Dios me suple para hacerlo. Entonces entiendo que debo de seguir trabajando. Ahí digo entonces, déjame sacar mi portal web de economía, que es el área donde yo tengo 15 años de experiencia trabajando como periodista, y entonces ahí es donde le doy vida a economiapopular.com, porque tengo un programa de radio que se llama Economía Popular de hace mucho tiempo en HIJB, y digo, déjame darle ya cabida a esto. Y ahí está en el aire, que te lo doy como primicia porque es la primera persona, digamos, que yo se lo dije hace poco y que ya está en el aire. Y bueno, ahora sí lo digo más públicamente, está arriba www.economiapopular.com, un portal económico y financiero donde usted va a encontrar todas las noticias más importantes, nacionales e internacionales. Puedes entrar y consultar las tasas de interés que están en el momento, la tasa de cambio, la tasa del dólar, cómo está la bolsa de valores internacionales, precio del petróleo, pero todas esas tendencias, además de expertos ahí hablando de diversos temas. Integramos a uno que tenemos una cápsula de finanzas, pero también en positiva para ayudar a la gente un poco en estos temas. Ya venimos con otras primicias. Hay uno que ya vamos a tener una columna de turismo náutico, que es un área virgen aquí en la República Dominicana. Y ya tú sabes, estamos todavía armando todo ese equipo que está trabajando en economiapopular.com, y le tengo mucha fe, mucho entusiasmo de que es un proyecto muy bonito. Cuando tú me dijiste, ya yo tengo mi página de economía, mi web de economía, aparte de todo el trabajo que hace, yo digo, cónchale, nunca he entrevistado a Senabri, no la he llevado al programa. Es momento que con toda esta trayectoria, más de 17 años, y con todas esas frases hermosas que yo me leo de ella, hablar un poquito, y qué bueno que la gente ha tenido esa oportunidad de conocerte en Fiesta y Personalidades y que puedan seguirte, ya sea para economía y noticias, o sea para seguir escuchando esas palabras hermosas que salen de tu corazón y de la Biblia. Senabri, muchísimas gracias. El tiempo se me ha terminado. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Bueno, a ti gracias por la invitación. Si quieren escucharme, ya saben, en todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, en Facebook, economiapopular.com, y también en senabrisilvestre.com. Por ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Senabri.